a la presentada por don Carles Mulet, que es una pregunta sobre las acciones del Gobierno en relación con las condenas impuestas por Marruecos a los presos políticos saharauis de Ain y Zit. Senador, tiene usted la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Bien, señor secretario, la verdad es que tampoco son preguntas retóricas, porque desgraciadamente sabemos lo que suele responder el Gobierno cuando le hemos preguntado por temas del Sahara. Lo hemos visto hoy y lo hemos visto en respuestas parlamentarias que se han dado, ¿no? Esa total connivencia con el régimen de Marruecos a los antiguos españoles que hoy ya no lo son del Sáhara. No únicamente lo denuncia el gobierno legítimo del Sáhara, sino también Amnistía Internacional y diversos observadores, las duras condenas que se impusieron a 24 saharauis que simplemente reivindicaban libertad para su pueblo por un tribunal marroquí, un tribunal que en principio no tenía que tener ningún tipo de competencia en juzgar a ciudadanos de otro estado como tenía que ser el marroquí. Se condenaron a cadena perpetua después de todo tipo de atropellos a su integridad física, entre ellos de tortura, mediante un juicio farsa. Simplemente eran activistas del grupo Gedeim y Zik, una condena impuesta por un tribunal que suma más de 291 años y cadena perpetua. Nosotros pedíamos que el gobierno, igual que interfiere, igual que hace declaraciones públicas en política internacional de cualquier ex colonia española o de cualquier parte del mundo donde se atropellan los derechos humanos, vemos como en el caso saharaui siempre calla, siempre se pone del lado de este caso del Estado torturador marroquí y pedíamos si piensa continuar el gobierno con su política cómplice con los atropellos a los derechos humanos del Reino de Marruecos hacia el territorio saharaui o por el contrario pensaba actuar con dignidad y respeto a la legislación internacional y a los derechos humanos y si pensaba el gobierno condenar estos hechos o por el contrario seguir ejerciendo de rehén del régimen de Rabat. Esta pregunta se formuló hace más... hará casi un año, nada más salió la sentencia y hemos visto cómo efectivamente el gobierno no ha contestado, el gobierno no ha condenado este tipo de atropellos, el gobierno no ha hecho ningún tipo de declaración institucional, mientras estamos acostumbrados a ver cómo sí que las hace en cualquier parte del mundo cuando se producen hechos mucho menos graves que este. Por lo tanto, era una pregunta retórica que ya sabemos desgraciadamente lo que nos va a contestar, no imagino que no nos va a sorprender, pero era una vez más para poner sobre la mesa la irresponsable gestión que está teniendo el gobierno español de este antiguo territorio colonial. Simplemente una pregunta retórica. Muchas gracias, senador. Para responder a la pregunta tiene la palabra el secretario de Estado. Señoría, el proceso por los hechos ocurridos en noviembre de 2010 en el campamento de Ain y Zik se celebró ante una instancia civil el año pasado, tras la anulación en julio de 2016 de la sentencia sobre los mismos hechos emitida por un tribunal militar en 2013. Ese proceso civil es fruto de la reciente reforma del sistema judicial marroquí que prevé que los civiles no puedan ser juzgados por la jurisdicción militar y que ha sido saludada como avance por la comunidad internacional. Es un proceso que comenzó en diciembre del 16 y duró, como decía, hasta julio del 17 y fue un proceso seguido por observadores nacionales e internacionales. Lo que le puedo decir es que la sentencia dictada no es firme. Los condenados han presentado a través de su defensa un recurso ante el Tribunal de Casación marroquí y ese recurso está pendiente de resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Senador, tiene usted de nuevo la palabra para la réplica. Sí, gracias. Efectivamente, no esperábamos otra respuesta. Da por bueno que un tribunal del régimen de Rabat pueda juzgar con total impunidad a ciudadanos de otra realidad política como son los saharauis. De nuevo, vemos cómo el gobierno hace dejación de su responsabilidad política e histórica de España con los saharauis, abandonándolos a juicios farsa como estos, que también
también han sido condenados por entidades, no somos nosotros quienes lo estamos cuestionando, sino la propia Amnistía Internacional. Si fuera Venezuela, pues seguramente esto hubiera abierto telediarios, pero al ser el Sáhara, pues el Sáhara no existe, y el Sáhara se merece que sus ciudadanos continúen estando torturados por el Estado amigo del gobierno, que es el de Rabat. Desgraciadamente no nos sorprende esta respuesta. Lo dejan todo de nuevo a las manos de tribunales del régimen de Rabat, y esto pues imagino que no saldrá nunca en ningún telediario de la televisión, de Radio Televisión Pública Española, ni ninguna declaración de ningún ministro ni alto cargo, sino es aquí cuando le preguntamos. Desgraciadamente, como decía, no nos sorprende este tipo de respuestas y no nos sorprende este tipo de actitudes que tiene el gobierno respecto a antiguos ciudadanos del Estado español, como son los marroquíes, los saharauis, perdón. Gracias. Muchas gracias, senador. Para la dúplica tiene la palabra el secretario de Estado. Como ya le he dicho, es un proceso que se sustancia ante el Poder Judicial marroquí, que está pendiente de resolución, y igual que no valoramos las decisiones judiciales españolas, tampoco valoramos la de terceros países. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta decae.